Muy bien, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Vamos a hablar del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es lejos el mensaje más precioso que existe en la historia de la humanidad, y no solo por los beneficios que nos entrega, lo muy bueno que es este mensaje por todos los beneficios que tiene. Muchas veces, no sé si lo hemos pensado así, vemos el mensaje y vemos lo bueno que es por los beneficios que nos entrega. Cuando un jefe nos llama a su oficina, nos imaginamos qué nos va a decir. Si el mensaje que nos va a dar es que hemos hecho mal el trabajo, juzgamos que el mensaje va a ser malo, ya que nos trae no beneficios, sino algo perjudicial. Cuando nos va a felicitar, nos va a ascender, quizá incluso nos dé un incentivo económico, pensamos que el mensaje es bueno ya que nos da muchos beneficios. Pensamos que el mensaje es mejor o peor de acuerdo a los beneficios que entrega este mensaje, pero no solo es esta una forma correcta en la cual juzgamos los mensajes. El mensaje muchas veces es precioso debido a la persona que entrega el mensaje, debido a el cambio de situación que nos entrega, pero además la forma tan preciosa y tan única de la cual nos es entregado el mensaje. El dador del mensaje puede cambiar tremendamente las circunstancias del mensaje. Y yo quiero entregarte el mensaje más glorioso, y el mensaje es este: que Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, vino a este mundo y tomando forma de siervo, él se humanó, siendo el Dios eterno, que ya existía por toda la eternidad con Dios el Padre. Él, siendo Dios el Hijo, viene al mundo, y en este mundo se entrega a sí mismo en una cruz. Lo más probable es que tú ya sabías que hace 2000 años aprox, Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de los judíos, como le decían de muchas formas, se entregó en una cruz. Lo que quizá no sabías es que Él se entregó voluntariamente. Nadie le quitó la vida. Y cuando Él se entregó, lo hizo para beneficio nuestro, para rescatarnos de nuestros pecados, para morir en favor del pecador, para darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por su potestad, porque Él es el Hijo bendito de Dios, Él nos permite ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo puede, quién es esta persona que entrega y que genera este mensaje? ¿Quién es este que al haber muerto y al haber resucitado al tercer día nos da esta salvación? Quiero leerles solo un par de versículos, solo un par de versículos cortos que explican quién es este que entrega este precioso mensaje. Si quieren leerlo, está en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. El libro de Hebreos es uno de los libros que más enfatizan la gloria de Dios. La gloria de Dios es la suficiencia del Hijo bendito de Dios, quien es mejor que cualquier otro medio, persona o bendición que tendríamos en este mundo y y en el venidero. Dice así la palabra de Dios, versículo 2 del capítulo 1. En estos postreros días, está hablando acerca de la forma en que Dios ha entregado el mensaje o sus mensajes. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el versículo que quiero que veamos. El cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor mismo de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, él mismo, quien sustenta todas las cosas, grandes y pequeñas, de toda la realidad, de toda la creación, él, el que en un momento de la historia era un pequeño infante en los brazos de una mujer, el cual,
igual en un momento de la historia, era un hombre que a los ojos del mundo era un hombre débil, muriendo en una cruz. Él, el que era un hombre con hambre y sed, él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y él, por medio de su muerte y su resurrección, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solo quiero ver tres cosas. Quiero ver cómo él, el Señor Jesús, él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, eso va a ser una cosa. El que sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder y que Él es el que efectuó la purificación de nuestros pecados. Y si crees este mensaje, debes saber que Él es el que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas y está disponible hoy para que creas este mensaje, para que le creas a Él, para que creas en Él. Este es el mensaje que habla la palabra de Dios. Número uno, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿A qué se refiere esto? En los años, parece que era por el 1950, 60, por ahí, durante el gobierno de la eh, Unión Soviética, mandaron al hombre al espacio. Yusef Gorbachev era el presidente en ese momento de esa unión. Y cuando él logró mandar a una persona al espacio, ya que él era de un gobierno el cual denominaban como ateo, cuando volvió el hombre del espacio, dijeron estuvo en el espacio y no vio a Dios. Esto, debido a que somos un gobierno ateo, dijo, da más sustento a nuestro gobierno ateo para que sigamos siendo ateos en términos prácticos. Dijo muchas otras cosas. Pero la pregunta que nos hacemos ¿es esta una forma correcta de entender cómo Dios puede revelarse a sí mismo? Esa es una forma incorrecta. A todo esto, un hermano que leyó lo que él dijo en esa época, que se llamaba C.S. Lewis, leyó lo que él dijo y le respondió en un ensayo que se llama El ojo que ve, que si quieren leerlo, me parece que debería estar en internet. Y en este ensayo que se llama El ojo que ve, él explica cómo esta concepción de Dios, de cómo podemos ver y buscar a Dios, no es la más correcta. No, no le estaba achuntando muy bien a la cosa este mandamás de cierto gobierno cuando habló así de Dios, en el sentido de que uno puede ir al espacio y si no encuentra a Dios, entonces no está Dios. Esa es una forma incorrecta de pensar en Dios, porque pensamos en Dios como que fuera como que fuera una persona que vive en el piso de arriba de una casa. Nosotros vivimos en el piso uno y él vive en el piso 2. Y en cierto momento de la historia, nosotros decidimos subir al piso 2 y ya que no vemos a nadie, asumimos que no hay nadie. La persona que vive aquí no está, la persona que vive aquí no existe, la persona que vive aquí se fue. Pensamos. Pero esa no es una forma correcta de pensar en Dios, ya que Él es espíritu, ya que Él es Dios todopoderoso. Una forma más correcta sería pensar cómo sería que, por ejemplo, Hamlet, que es el personaje de una obra de teatro, Hamlet, se relacionara con Shakespeare, que es su autor. La única forma de que Hamlet se dé cuenta o sepa que existe un tal Shakespeare es que Shakespeare, el autor, se escriba a sí mismo y todo lo que es él, o la concepción que él tiene de sí mismo, se escriba en el libro y esto pueda conocer Hamlet. En ese sentido, Hamlet no, está como cerrado a la realidad en la cual él vive, un libro o una obra de teatro en ese sentido, y en base a esa concepción él está atrapado en esa realidad y solo puede conocer a su autor de tal forma. En ese sentido, nosotros, personas, materiales, no espirituales, en este plano de la realidad, no podemos conocer a Dios en el sentido de que podemos subir hasta lo más alto de la creación y buscarlo, porque Él en sí mismo es espíritu. Así que no es como que podemos llegar hacia arriba y buscarlo con un telescopio o estar buscándolo con un cohete, no se puede hacer eso. Pero en ese sentido, eso nos da un beneficio y nos da un problema. El beneficio es que podemos responderle a este tipo de personas y decirle, tú no puedes andar diciendo algo así, es imposible. Pero también nos da un problema y uno dice, ¿y entonces cómo podemos relacionarnos con Dios?
La única forma de que Él se revela a nosotros es que Él se revela a nosotros. Nosotros no tenemos cómo descubrirlo, o obligarlo o mostrarlo a sí mismo. No podemos hacerlo visible ya que Él en sí mismo no puede verse. Pero tenemos una buena noticia. Acá dice que el Señor Jesús, Dios el Hijo, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El hecho de que se sepa esto y que el autor de Hebreos, vaya a saber uno quién es, sepa esto, es que Dios en un momento de la historia decidió revelarse a sí mismo. En otros tiempos, dice el autor de Hebreos, se había decidido revelar por boca de los profetas. Los profetas eran personas que escribían mensajes guiados por Dios, donde Dios revelaba cosas de sí mismo para que las personas lo conocieran. Pero en estos postreros tiempos, nos dice el autor, no se reveló a sí mismo en palabras nada más. No se reveló a sí mismo en datos o en hechos. Se reveló a sí mismo en una persona. Verás, en la perfecta eternidad existe Dios el Padre y Dios el Hijo. Siempre han existido durante toda la eternidad. Ninguno ha existido sin el otro. Ambos son coiguales. Todopoderoso, Dios soberano. Eso lo vamos a ver en el segundo punto. Pero imagínalo así, ya que Jesús es el resplandor de su gloria, es básicamente como pensar en el sol y los rayos solares que expide. ¿Hay algún momento de la creación en que el sol pudiera separar eh, el momento en que existía el sol de sus rayos solares? No. Es como decir que una lámpara, cuando está prendida, puede separar el momento en el cual no tiene luz o la luz que expide. No podemos separar el momento de una lámpara prendida, de la lámpara en sí mismo, de los fotones que expide, ya que cuando la luz existe, expide estos rayos. No hay un momento en que la luz y los rayos no existan, uno de los dos no exista. Uno viene del otro, eso está ciertísimo, uno viene del otro, pero no se puede decir como que uno existe en un momento de la creación donde el otro, no, es Dios todopoderoso, Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Difícil de entender? Sí, la verdad sí, pero lo que se puede entender es esto, Dios el Hijo, el todopoderoso, soberano de toda la creación, reveló al Padre. Él vino a este mundo y por medio de él podemos conocer a Dios. Estimados, podemos conocer a Dios. Tú puedes conocer a Dios, no puedes decir que no. Estamos en medio de una... Cuando les di el ejemplo del autor y su personaje de la obra de teatro, ¿no sintieron un poco de frustración? Porque significa que estamos en un problema terrible. No podemos conocer a Dios si Él no quiere revelarse, si Él decide nunca revelarse a sí mismo. Entonces no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Estamos totalmente cerrados a la realidad que estamos, en la cual vivimos, en la cual estamos enclaustrados. Pero Dios en su eterna bondad y en su eterno amor y en su eterna justicia y misericordia decidió revelarse. Él se reveló en la imagen misma de su sustancia, en el resplandor mismo de su gloria. La gloria bendita de Él se revela en el Hijo y se expresa de mayor manera en la cruz, en que Él, siendo Dios todopoderoso, no toma el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, como algo a lo que decir que Él tenía todos los derechos del universo y no tiene por qué sufrir, sino que va a la cruz y se da por nosotros y muere por nosotros y nos da un nuevo pacto en su sangre, en el cual podemos ser llamados hijos de Dios. Y esto lo mostró en su resurrección, en que Él resucitó y mostró que Él es hijo de Dios con poder, que la muerte no puede retenerlo, que Él es todopoderoso, que Él es infinitamente poderoso, y que si Él decide revelar a Dios, es porque Él decidió, porque ellos, porque Dios todopoderoso en su eterna soberanía decidió revelarse a sí mismo. En ese sentido, la primera parte del mensaje es Jesús el Hijo, Jesucristo todopoderoso, el Señor Jesús, es el resplandor de la imagen, de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y el mensaje del Evangelio es el mensaje precioso de que si tú quieres conocer a Dios, puedes hacerlo, porque Dios se reveló a sí mismo. Dios se decidió mostrar a sí mismo. No tienes por qué tener el miedo de que Dios no quiere revelarse, porque Él ya se reveló.
Él está totalmente disponible a mostrarse a ti en la persona del Señor, en su justicia, en su amor, en su misericordia. Él está disponible, estimado. El mensaje del Evangelio es tremendamente bueno, primero porque Dios decidió revelarse y mostrarse a sí mismo. Aun si llegáramos a lo más alto del espacio o a lo más profundo de la tierra, no tienes por qué buscar en esos lugares a Dios. Dios está tremendamente disponible. Puedes encontrarle. Pero, esa es la primera parte. Segunda parte, tienes que tener cuidado, porque no puedes dar este mensaje por sentado. Mira lo que dice lo siguiente acerca del Hijo de Dios. Aquel quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando dice que este que sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder, es una declaración muy seria en la Biblia. El hecho de que Él esté sosteniendo todas las cosas por medio de la palabra de su poder, significa que Él es el Dios todopoderoso, infinitamente glorioso, infinitamente tremendo, que toda la gloria de la creación, toda esta gran creación, donde si viéramos la Tierra en comparación con nuestro pequeño sistema solar, veríamos que la Tierra es solamente un pequeño planeta dentro de un gran sistema de planetas. Y cuando lo vemos en nuestra gran galaxia, que no es tan grande en el gran sistema de el universo, veríamos que la Tierra no es más que un pequeño, pequeñísimo punto en el mapa. Y cuando vemos nuestra galaxia al ojo de del universo, del gran universo en el cual estamos metidos, en el cual todas las galaxias, todas las estrellas, todos los astros, todos los planetas y todos los satélites, vemos que la Tierra es tan difícil de encontrar, tan pequeña, más pequeña que la semilla más pequeña que existe en este mundo derramada en el desierto. Es más pequeña que eso. Y aún así, el Señor Jesús sostiene todo. Todo, 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 todo con la palabra de su poder. Eso es como decir que en su meñique, en la parte más pequeña de su cuerpo, Él puede sostener toda la creación. ¿Y en serio crees que puedes mirar este mensaje y no tener una respuesta? ¿No crees? Es tremendamente peligroso el saber que Dios Todopoderoso, Jesús el Hijo eterno de Dios, vino al mundo a entregarse, a darse a sí mismo, y te pones a pensar que Él lo hizo porque nos necesitaba, como si Él necesitara de algo, como si Dios necesitara de algo. Se, se dieron cuenta que cuando decía que Él es el resplandor de la gloria y la imagen de su sustancia, está dando por sentado que existe Dios el Padre y Dios el Hijo y que siempre han existido en toda la creación. Se han puesto a pensar que eso significa que Dios no es un Dios solitario, que no es un Dios carente de amor. Eso es un gran eh, disruptor, una gran diferencia en todas las religiones mundiales. La explicación de, por ejemplo, la religión musulmana, donde Alá es el gran Dios soberano y los fieles a su religión deben ser sumisos a él, no tienen un concepto de Alá como un Dios de amor. No lo tienen. A lo más puede perdonar un poco, pero de amor no es como un concepto muy grande, muy amplio en el cual se atrevan a mencionarlo. ¿Por qué? Ya que Él está solo. Él es un Dios solo, no existen otros dioses aparte de Él. Y si Él está solo, antes de que existiera la humanidad, porque la humanidad empezó a existir en un momento de la creación, Él estaba solo. Y si Él estaba solo, Él no puede sentir amor. Los dioses que están solos no pueden sentir amor. Crean en base a una carencia, para suplir esa carencia. La carencia de pertenencia, la carencia de tener a otros. Pero, a diferencia de todas esas deidades que existían en la antigüedad y que existen hasta el día de hoy, Dios es aparte de ellas. Porque el Dios Todopoderoso que se revela en la palabra de Dios, que es la Biblia, que es ciertísima, es tremendamente distinto. Porque Él se revela a sí mismo como un Dios sin carencia de amor. Dios el Padre y Dios el Hijo estaban viviendo, sosteniendo toda la creación por medio de la palabra de su poder en una tremenda trinidad de amor infinito, precioso y único. La gloria de Dios es que Él estaba tremendamente satisfecho
consigo mismo durante toda la eternidad. Por lo tanto, cuando Él sostiene toda la creación por medio de la palabra de su poder y decide crearnos a nosotros, no es en base a una carencia, no es que necesitara que la adoren Él, no es que necesitara algo que le pudiéramos dar, es que Él quería revelar y compartir y dar de ese amor. Nosotros siempre buscamos personas en base a carencias. Queremos que nos suplan, queremos que nos amen, queremos que nos cuiden, queremos que nos den algo, queremos que nos den un sentido de pertenencia. Aún en esta sociedad donde dice que tenemos que ser individualistas y ser tremendamente distintos, siempre buscamos a alguien que nos valide. Siempre buscamos que una publicación que hagamos en Instagram tenga harto me gusta para que nos validen. Siempre buscamos que una publicación que tengamos en nuestros trabajos tenga harto cariño del jefe, harto sueldo arriba para que nos validen. Siempre tratamos de hacer que en nuestro trabajo, que en nuestros amigos, que en nuestra, lo que sea, busca lo que sea, busca lo que estás haciendo, busca en qué estás supliendo tu carencia. Tú suples tu carencia en cosas, en personas, en realidades o en trabajos, pero el Dios Todopoderoso del universo no es así. Él está tremendamente pleno y satisfecho consigo mismo. Dios el Padre y Dios el Hijo han vivido en una comunión de amor infinita durante toda la eternidad. Y cuando Él decide crearnos, y que el Hijo se ha entregado en sí mismo en sacrificio para perdón de nuestros pecados, es para revelar su amor, su misericordia, su justicia, su cuidado, su gloria, y que nosotros podamos recibirla. Estimado, la obra de Cristo, la sustentación y cuidado que tiene por todas las cosas con la palabra de su poder, es tal que tú no tienes derecho a mirarla en menos, que no tienes derecho, que tienes que responder este mensaje, que tienes que darle el peso que se merece. Si no lo crees, si no crees que es Dios entregándose a sí mismo porque quiere, porque Él, por puro amor, por pura gracia, por pura misericordia, entonces tienes un problema terrible que se llama el pecado, que se llama la condenación que pende en contra de los que no quieren creer en la persona de Cristo. En ese sentido, es como decir que toda tu vida has querido un sustento, un cuidado, un hogar, y que el rey más grande de toda la creación decida darte un país, y tú te quejes diciendo, pero es que yo solo quería una casa, no quería un país entero, no quería es como algo así, es como, en un ejemplo de este autor que mencioné al principio, igual, es como enojarte porque no te quieren llevar al parque, ya que te dijeron que te van a llevar a la playa, que quieres jugar con esas partecitas que hay en los parques donde hay un poquito de arena, y tú querías jugar con tu pala en la arena en un parque, así en un metro cuadrado, y te enojas porque te dicen, no, es que queremos llevarte a la playa. Esa negligencia en contra del contra lo sustentador y cuidadoso que es Dios de toda su creación, esa negligencia es lo que nos manda al infierno, es lo que manda a las personas al infierno. Si te vas al infierno, es culpa tuya, por no querer creer en la benevolencia y la gracia del cuidado de Dios. Así que cuidado, cuidado, pero esta es la buena noticia. Él, el que es el Todopoderoso, el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Hijo de Dios con poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando Él se estaba entregando en la cruz, era como si Dios, por medio de Dios mismo, por medio de Él mismo, por medio de sus medios, su cuidado y su cariño, se entregara a sí mismo para librarnos de nuestros pecados, para revelarse a sí mismo. Él dio todos los medios, dio toda la forma, dio todo lo que necesitamos en la persona del Señor Jesucristo para librarnos de nuestros pecados, por medio de su gracia y por su amor, así como dice la palabra, para ser el justo, el que juzga y el que justifica, para ser el bendito rey que toma su ley y que no la mira en menos y que no deja pasar a los transgresores, sino que se entrega a sí mismo y cumple las demandas de la ley y cumple el castigo que merecemos como transgresores de la ley para tratarnos a nosotros como hijos del dador de la ley. En ese sentido, cree, cree en que Jesús es el Todopoderoso que se entregó a sí mismo por tus pecados. Cree, porque Él está disponible. Aquí dice, Él se sentó, así que sigue ahí.
a la diestra de la majestad en las alturas. Si quieres seguir leyendo el libro de Hebreos, te invito a que lo hagas y vas a ver lo infinitamente valioso y no intercambiable que es el Señor Jesucristo. En contra de los ángeles, los seres celestiales, los que sirven a Dios de manera directa, Jesús, el Todopoderoso, es mayor y más poderoso, porque a ningún ángel lo llamó hijo, pero este es el Hijo. Jesús, el Todopoderoso, es mayor que Moisés, el dador de la ley, o cualquier intento de cumplir la ley y ser una buena persona que pueda hacer en esta vida, ya que la ley en sí misma, Moisés y los rudimientos de la ley son una cosa y son una obra en la que podemos jactarnos, pero en el Señor hay gracia, hay verdad y hay verdadera justicia cumplida en Él. Él es mayor que el sacerdocio, es mayor que cualquier intercesor que podamos tener en términos humanos, porque los intercesores humanos tenían que entregar sacrificios una y otra vez, ya que siempre pecábamos y que siempre existía la mancha de nuestro pecado, pero en Él, el sacerdote eterno, ya que Él es eterno, se entrega una sola vez y para siempre por medio de la purificación, por medio de la redención, por medio de la entrega de su obra en la cruz, por nuestros pecados. Estimado, quiero que entiendas esto súper bien. Tu vida pende de un hilo. Y no solo porque eres una mala persona. Muchos predicadores gastan harto tiempo en enfatizar lo malos que somos. Está bien. No, no estoy en contra de eso. Pero eh, el mayor mal que podemos hacerle a Dios es entender que Él, siendo un Dios tan impresionantemente grande, profundo, bueno, justo, amoroso, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia, lo miramos así en menos. Como que es un mensaje que, ya, si quiero lo creo, si quiero no, te respondo después, te respondo mañana, déjame leer un poco más, déjame entender un poco más. Tu vida pende de un hilo. Y el Dios Todopoderoso viene al mundo, se entrega a sí mismo por ti, se da a sí mismo por ti, resucita para mostrar que de manera gloriosa es verdad lo que Él hizo. Ni siquiera está acá, ni siquiera está su cuerpo acá porque resucitó y está en el cielo y el cuerpo que Él tiene ahora glorificado, precioso y gloriosamente infinito es un cuerpo que te puede entregar incluso en la resurrección, en el sentido de que te va a resucitar y vas a vivir por toda la eternidad. Y aún así, no queremos creer. Ese es el problema. Eso se llama pecado. Esa es la condenación que pende sobre nosotros. Tener la gloria de Dios al alcance y cambiarla por la gloria de los hombres. Estimado, quiero cerrar dándote un mensaje de esperanza. El Señor Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Puede ofrecerte esta purificación, puede ofrecerte esta salvación igual. Está sentado a la diestra. ¿Qué te impedirá él? Aún si no me entendiste, aún si no vas a entender al siguiente hermano que va a dar el mensaje, que yo creo que lo va a hacer mejor. Pero imagina esto, aún si no nos entiendes a nosotros, si no entiende a ningún predicador, no entiendes la palabra, ¿te das cuenta que el Señor está a la diestra de Dios y puedes preguntarle a Él? ¿Te das cuenta que Él está vivo y es el Dios todopoderoso y se entregó a sí mismo? Fue sujeto a debilidades, fue eh, atacado por las tentaciones, aunque no pecó en nada, jamás, conforme a nuestra semejanza. Así que te puede entender. ¿Por qué no vas a Él? ¿Por qué no vas al que murió por ti? ¿Por qué no vas y le preguntas? ¿Por qué no le das la oportunidad al glorioso Redentor y bendito Señor de decirle, de hablarle? Estimado, ese es el cuidado que tiene Dios por sus criaturas, de ser tan disponible hacia nosotros. Que el Señor bendiga su bendita palabra y sea glorificado este bendito y precioso Salvador que tenemos. Que la gloria de su nombre sea conocida en todos los lugares, porque este mensaje es el que predicamos. En Jesús hay salvación, porque Él lo merece. Mira lo glorioso que es. Que el Señor sea glorificado y que su palabra sea bendita en todos nosotros. Buenas tardes. Quiero invitarlos a leer un pasaje en las Escrituras. Vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio según Juan. Capítulo 1 del Evangelio según Juan.
dentro del capítulo 1 del Evangelio de Juan, mientras lo encuentran, eh, se nos presenta una serie de encuentros que hay entre diversas personas, diversos ejemplos de personas con la gran persona, el tema que nos convoca en esta tarde, que es la persona de nuestro Señor Jesús. Hay una serie de encuentros con Jesús que se nos van entregando desde el versículo 35 en adelante, y cada persona se encuentra con Jesús, y Jesús les hace una invitación a que vengan y vean, venid y ved, dice el versículo 39, y eso es lo que cada persona que se nos presenta acá experimenta. Jesús versus cierto grupo de personas donde cada una de ellas viene y ve. Y ese encuentro tiene un efecto transformador en estas personas. Genera un choque tan radical, tan potente, que estas personas no siguen siendo las mismas después de este encuentro. Son transformados, son transformadas por este encuentro de una manera tal que, por ejemplo, una de ellas, casi 50 años después de tener este encuentro, lo recuerda como si fuera ayer, y lo relata. Y es el autor de este libro, el Evangelio según Juan. Juan es una de estas personas que tiene un encuentro con Jesús acá, y ese encuentro es tan transformador, tan poderoso para él, que lo recuerda como si fuera ayer, y entonces lo relata en este pasaje. Un encuentro tan potente que lleva a uno a el primer día de la mañana dirigirse inmediatamente hacia su hermano para decirle y hablarle de este encuentro. Ese tipo de potencia tienen estos encuentros que nos encontramos en este pasaje. Y quiero que podamos leer con respecto a uno de estos encuentros, y entonces les invito a que partamos la lectura en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 43. Juan capítulo 1, versículo 43. Vamos a leer hasta el final del capítulo 1. Vamos a leer entonces en el versículo 43, y dice así la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Paréntesis, no sé si recuerdan los que estuvieron en la mañana cómo hablábamos acerca de este encuentro eh, entre Moisés, Elías y Jesús, y cómo todas las escrituras le apuntan a él. Fíjense lo que dice Felipe a Natanael, aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él es el único digno de ser oído. Él es el eh, más glorioso de los hijos de los hombres. Él es Dios hecho hombre de Nazaret. Y ese es el tema. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa es la respuesta. Le dijo Felipe, ven y ve. Acá está la invitación nuevamente. Ven y ve. Vengan y vean. Este también recibe la misma invitación. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, versículo 47, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí
adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la lectura en esta segunda parte de esta reunión. Actualmente, cuando uno quiere aprender acerca de algún tema, dependiendo de la amplitud, de lo oficial que quiera hacer esa enseñanza, uno recurre a ciertos recursos. Y entonces tenemos el más común actualmente de todos ellos, que es buscar en la Internet. Dependiendo de las fuentes que uno logre buscar, recibirá mejor o peor enseñanza. Si quiere uno algo más elaborado, podrá incluirse en algún curso online o quizás si es algo más prolongado, puede incluirse en alguna malla curricular que exista. Por último, siempre está la eh, manera de educarse de forma clásica en algún instituto, en alguna universidad. Así es como regularmente podemos informarnos y capacitarnos y ser aprendices para alguna área en la cual queramos capacitarnos. Eso, además está a decir, no existía en los tiempos de Natanael, no existía en los tiempos de Felipe, no existía en los tiempos donde Jesús caminó en esta tierra. No existía la opción de ir a algún instituto, ir a alguna universidad y aprender y ser eh, el discípulo de alguien. En ese tiempo, si querías aprender algo, si querías ser el aprendiz de algún maestro, tienes que arrimarte a ese maestro, tenías que eh, seguirle mientras él día a día te iba enseñando ciertas cosas. Y en ese tiempo había muchos maestros llamados rabinos que eran seguidos por un grupo de gente y esta gente se volvían sus estudiantes, sus discípulos. Habían muchos de ellos en ese tiempo, quizás el más polémico de todos en esos momentos era uno llamado Juan Bautista o Juan Bautizador, bastante popular, muchos seguidores, varios discípulos. Enseñanzas que sonaban bastante chocantes. Quizás era parte del encanto que tenía este maestro. Algunos de esos discípulos están registrados en el capítulo 1 de Juan. Tienes a Andrés, tienes a Pedro, tienes a Felipe. Ellos eran aprendices o discípulos de este rabino, entre comillas, podríamos llamarle, llamado Juan. Algunos de esos estudiantes tenían una manera de creer o una esperanza bastante similar a la de Juan en sí. Esperaban a una persona que Juan llamaba el Cordero de Dios, alguien que vendría a solucionar un problema que tenía una universalidad dentro de la humanidad y que era ese problema de nuestra separación de Dios que nos llevaba a estar esclavizados de nuestro propio corazón engañoso y perverso. El problema, podríamos llamarle, del pecado. Algunos esperaban, otros eran un poco más escépticos. Dentro de este último grupo probablemente estaba aquel que tuvo este encuentro que acabamos de leer y que se llama Natanael. Natanael era uno de estos escépticos, de estos que eran un poco más incrédulos cuando se daba de este punto, hasta que tiene un encuentro con Jesús. Y ese es el tema que quiero que compartamos en estos minutos que tenemos por delante. Quiero que veamos la historia de Natanael, porque quizás dentro de los que estamos presentes acá hay alguno que tiene esta misma cualidad que tenía Natanael, esta cualidad de a lo mejor no comprarse todo de una vez por todas o de buenas a primeras, que es un poco menos crédulo, más escéptico, más reservado. Si eres ese tipo de persona, lo que necesitas es un encuentro con Jesús, que Él te diga, así como le dijo a Natanael y a estas otras personas, ven y ve. Veamos entonces de qué se trata este encuentro que se nos relata en este pasaje. Vamos a dividir este pasaje en tres porciones y vamos a ver tres cosas que experimenta o que caracterizaban a Natanael. Primero vamos a hablar de un problema, luego vamos a hablar de una necesidad y finalmente vamos a hablar de una respuesta. Hay un problema. Natanael tiene un pequeño, gran problema y lo encontramos en los versículos 45 y 46. Pero no solo eso, sino que aparte de este problema, Natanael tiene una necesidad que quizás no se vea de manera tan explícita, pero se nos muestra en los versículos 47 al 49.
Y finalmente, hay una respuesta a este problema y a esta necesidad de parte de este encuentro que tiene Natanael con la persona de nuestro Señor Jesús y que nos encontramos en los versículos 50 y 51. Esa es la forma entonces en que dividiremos este pasaje y vamos a entender este encuentro durante los minutos que tenemos por delante. Vamos a lo primero entonces. Hay un problema. Natanael tiene un problema, un pequeño problema que la verdad es que si ampliamos un poco la perspectiva, es bastante común en nuestros días. No sé si eh, han tenido, o ustedes a lo mejor tienen esta tendencia a buscar estar del lado correcto de la historia. Hay ciertas cosas que por un tema cultural y de aprendizaje, por osmosis quizá, tenemos claro que es correcto creer y pensar, y hay cosas que no son correctas de creer ni de pensar, no porque te hayas tomado el tiempo de analizarlas, sino porque simplemente todo el mundo sabe, por defecto, que no está bien, ni corresponde, ni es correcto pensarlo, creerlo, y entonces es comúnmente ridiculizado o mirado en menos o despreciado sin darle la chance de explicarse a sí mismo. Ese era Natanael. Natanael está lleno de esta idea cultural de que hay cierto grupo de personas que son las personas inteligentes, influyentes, de verdad, del lado correcto de la historia. Eso está por un lado. Y por otro lado están los demás, aquellos que son dignos de desprecio porque están del lado equivocado de la historia. Y obviamente tú no quieres estar del lado equivocado de la historia, tú quieres estar del lado correcto de la historia y entonces te comportarás como se comporta la gente del lado correcto de la historia. Siempre están los geniales, los influyentes, los inteligentes, los que saben, los que están dentro del verdadero y correcto grupo, que desprecian a los demás. En ese tiempo tenía que ver con tu localidad. Y entonces estaba la gente influyente, que era la gente de Jerusalén. Ahí estaba la papa, Jerusalén. Y los de Jerusalén despreciaban a los otros. Los otros eran los de Galilea, los pescadores, los poco inteligentes, la gente menos influyente, la gente más pobre. Curiosamente, Natanael era de Galilea. ¿Cómo respondía Natanael? Siendo de los otros. Bueno, muy simple, pues. Si yo quiero pertenecer a este grupo de los influyentes, voy a buscarme otro grupo más pobre, menos inteligente, menos capacitado que yo, para así poder burlarme también y despreciarlos a ellos. Y curiosamente era la gente, como dice el versículo 46 de Nazaret. Ese era Natanael. Y entonces tú tienes esta reacción que encontramos en este pasaje, donde al momento de explicar los orígenes de esta persona que era extraordinaria, esta persona es inmediatamente descartada por Natanael porque viene de Nazaret. Está la gente del lado correcto. Y el momento de que yo conozca a alguien, si me doy cuenta que este no viene del lado correcto, inmediatamente no escucho más y lo descarto sin siquiera haberle dado la oportunidad de presentarse o de mostrarse como es. Ese es el problema de Natanael. Y ese es tu problema también. Es mi problema. Es un problema endémico dentro de nuestra cultura. Porque curiosamente, el Evangelio viene de Nazaret y hasta el día de hoy el cristianismo que viene de Nazaret es considerado tal como Natanael considera a Nazaret en este pasaje. No me nieguen que esto es así. No me nieguen que en cualquier conversación que se tenga puede estar fluyendo todo muy bien. Pueden haber argumentos decentes, lógicos, de repente coherentes, y todo va marchando a flor de piel hasta que en un momento específico tú mencionas al cristianismo. Y entonces eres inmediatamente descartado. Porque todos sabemos en esta cultura que el cristianismo es necio, es poco inteligente, es retrógrado, es cuadrado, está del lado equivocado de la historia. Eso se sabe, todos lo sabemos. Y entonces tú demuestras que eres inteligente, que eres capaz, que estás del lado correcto de la historia, no a través de argumentos coherentes, lógicos, profundos, que es lo que uno esperaría encontrar, sino simplemente descartando, despreciando y burlándote de aquello que todo el mundo sabe, que es despreciable, descartable y burlable, que en este caso es el cristianismo.
Y no hay peor error que ese. No hay peor error que no darle la chance a un argumento de demostrar su capacidad y su lógica, simplemente descartándolo y no querer siguiendo escuchándolo porque está del lado incorrecto de la historia. No hay peor manera de perderte que tener esta actitud. No sé si les ha pasado alguna vez que se te pierde un objeto, no sé, las llaves de tu casa, por ejemplo. Se te pierden las llaves y has buscado por todos lados, no la puedes encontrar, es imposible, no sabes dónde pueda estar. Y entonces lo que tú tienes que hacer es partir de cero y comenzar a buscar justamente en esas partes donde sabes que no es posible que esté. Y curiosamente, suele pasar que en esas partes donde tú estás, pero segurísimo que no puede estar, oh, sorpresa, ahí estaba. Es lo mismo que tenemos acá, ¿no es cierto? No cometas el error, no dejes que esta convicción de que el cristianismo es algo retrógrado, intelectualmente pobre, te ciegue a lo que realmente necesitas y te ofrece. Examina primero tus propios prejuicios, tus propios, de repente, elementos de tus ideas que estás simplemente condicionado por la cultura en la que vives, que te lleva a descartar cosas a priori sin escuchar sus argumentos, y luego examina lo que las escrituras tienen que decir al respecto. Puede que te lleves alguna sorpresa, puede que algo resuene contigo más allá de lo que habías pensado en una primera instancia. No seas como Natanael, no tengas el problema que caracteriza a Natanael en este pasaje. Tú y yo muchas veces tenemos este problema y es sumamente importante reconocerlo para entonces no descartar ni cegarnos de buenas a primeras a lo que las escrituras y el cristianismo nos ofrecen, y más importante que todo, a lo que la persona de la que trata el cristianismo y el evangelio ofrecen, que es la persona de nuestro Señor Jesús, quien es el que está siendo presentado también en este pasaje. Hay un problema entonces, en primer lugar, y es este problema que acabamos de comentar en estos minutos que hemos pasado. Pero a la vez, no solo hay un problema, sino que también hay una necesidad. Sigamos viendo qué es lo que nos muestra este pasaje. Fíjense lo curioso que pasa a continuación, porque Natanael es alguien eh, que es súper franco y directo en decir, no, nada que me interese de Nazaret, el lado incorrecto de la historia, es despreciable, nada bueno podría salir de ahí, no tiene nada bueno que ofrecer, pero si ustedes se dan cuenta, él igual va con Felipe a conocer a Jesús, no lo descarta, sino que hay algo que lo lleva a ir y uno diga, pero ¿por qué? Si se supone que no salía nada bueno en Nazaret, porque igual va y acompaña a Felipe para conocer a Jesús. Algo hay, y fíjense no solo eso, sino que a continuación, a pesar de todo este desprecio que él expresa por Nazaret, no pasa más de un par de minutos cuando inmediatamente está diciendo, Rabí, eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Es como un cambio demasiado brusco para ser natural, ¿verdad? Uno casi de repente, eh, cuando llega al versículo 49, se sorprende de escuchar un cambio tan directo entre lo que acaba de decir versus lo que aparece en el versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pareciera que hasta Jesús mismo lo reprocha un poco en su respuesta porque es demasiado rápido para responder y le dice en el versículo eh, 50, porque te dije esto, crees, y luego le dice cosas mayores que estas verás. Como que hay un cambio demasiado rápido en el corazón de Natanael que acusa que efectivamente había algo de base dentro de él que eh, lo hace aproximarse de una forma condicionada a la persona de Jesús. Este no es un buscador, en otras palabras, que simplemente está actuando de una manera neutral, como muchos a veces creen acercarse al cristianismo, acercarse al evangelio. No, yo soy una persona neutral, aquí estoy, convénceme de que Dios existe, dame tus argumentos, y entonces yo aquí de manera muy neutral decidiré los argumentos en pro y los argumentos en contra, y te diré si es que efectivamente me convenciste o no. Esa es de repente la manera en que
la persona que se siente inteligente y capacitada muchas veces se acerca al cristianismo, ¿verdad? Y eso es falso, no existe. No existe la persona neutral cuando se trata de acercarse al Evangelio. No existe eh, la persona que va a sopesar de manera equilibrada lo que esté a favor y en contra de la existencia de Dios, de la veracidad de la Biblia, de la realidad de la obra de Cristo en la cruz. Eso no existe. ¿Por qué? Porque tú estás condicionado a estar en contra por el solo hecho de ser humano. Somos humanos con un corazón que está caído, que es proclive al pecado, a la rebeldía, a la indiferencia a Dios. Esa es tu condición y mi condición es una condición que no es neutral. Es una condición que de base está reacia a encontrarse con Dios. No hay persona neutral cuando se trata del Evangelio. Tú partes con una actitud hostil a Dios de base. Partes con cuestionamientos con respecto a Dios de base que te condicionan al momento de acercarte al cristianismo y al evangelio, pero al mismo tiempo partes con elementos dentro de tu misma vida, corazón y alma que te hacen darte cuenta, aunque tú no lo quieras, que hay cosas que son demasiado brutales para ser verdad si siguieras lo que el mundo te dice que es real en esta vida. No sé si les ha pasado, o a lo mejor es tu caso, que cuando se trata de hablar simplemente por hablar, compartiendo un completo, compartiendo una bebida con un grupo de personas, comentas acerca de cómo este mundo es producto de simplemente una gran explosión y todos somos materia plasmática que resultó reunirse en diversas formas y que ni una es más importante que la otra y que justo a mí me tocó la suerte de que todo este plasma se tradujera en una persona pensante, pero a otro grupo de plasma le tocó la mala suerte de transformarse en un pedazo de piedra y entonces obviamente tú puedes golpear ese pedazo de piedra y no va a pasar nada. Y en mi caso, en un par de años más me voy a morir y desaparecer y ser comido por gusanos y nadie se va a acordar de mí. Y suena súper lógico, pero esa misma persona que te está diciendo eso, en algún momento difícil de su vida, cuando muera algún ser querido, cuando pasa algo traumático, cuando alguien que es cercano parte, de repente te está hablando acerca del cielo y de papito, mamita, te voy a ver, o tú me estás cuidando desde el más allá, y tú te preguntas, pero ¿cómo conectamos estas dos cosas que me está diciendo esta persona? Como esto que por un lado somos simple plasma que vamos a desaparecer y luego un par de meses después me está hablando de mamita, papito, te voy a ver y que me estás cuidando del cielo. Como que muchas veces las situaciones adversas por las que pasamos desatan cierta honestidad y cierto anhelo en nuestro corazón que demuestra que nuestra manera de pensar es demasiado brutal para ser cierta. Y que hay eternidad, dice la Escritura, en nuestro corazón, que nos lleva a darnos cuenta de que el cristianismo es más real de lo que muchas veces pensamos, que pudiera ser esta otra forma de pensar que el mundo nos ha inculcado. Natanael probablemente tenía ciertas preguntas previas, tenía ciertas ideas con respecto a la esperanza de una persona que viniera a solucionar el problema de nuestro corazón, que es el pecado. Es por eso que es tan rápido en reconocer, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Quizás cuántas de estas cosas estaban en ebullición dentro de su propio corazón, deseando por salir, tapadas por esta coraza de indiferencia, de arrogancia, de Nazaret puede salir algo bueno, que ya cuando conocen algo más mínimo de la persona de Jesús, esa cáscara se revienta por toda esta necesidad que había dentro, y él entonces tiene que exclamar, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿No estará pasando lo mismo en tu corazón en esta tarde? No estará pasando lo mismo. No habrá algo dentro que sabes que es verdad. No habrá algo dentro que te muestra que efectivamente hay algo malo en nosotros. La Escritura lo llama pecado, separación de Dios. Hay algo que hace separación entre nosotros y Dios. Y Cristo ha venido para dar solución a ese problema. Pero te has convencido de que todo esto es un mito. Pero entonces pasan ciertas cosas que te dan
la certeza y la sensación de que no son un mito, de que hay algo más ahí de lo que realmente se piensa. Hay una necesidad en todos nosotros. Puede ser tu necesidad, es la necesidad que todos tenemos, es la necesidad de Natanael, y esta necesidad requiere una respuesta, que es lo que se nos muestra finalmente en los versículos 50 y 51. Vamos a lo último, que es lo que se nos muestra en los versículos 50 y 51. Lo que Cristo muestra acá a Natanael para responder a su necesidad es una referencia a un probablemente evento que Natanael ya conocía. Es una historia que está relatada en la Biblia hebrea. Se trata de un sueño que tuvo uno de los patriarcas de Israel, llamado Jacob, eh, donde se produce esta visión de un cielo y una tierra, que originalmente están separados, la gente se ha apartado de Dios, se destruyen unos a otros, hay una separación entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, entre lo que es ideal y lo que es real, lo que debiera ser y lo que realmente es. Pero entonces Jacob tiene este sueño donde ve que el cielo y la tierra vuelven a conectarse y hay una especie de pasadizo entre el cielo y la tierra, una escalera de Jacob. Y lo que intenta expresar este sueño es que de alguna manera, algún día, volverá a haber una conexión nuevamente entre el cielo y la tierra. Y aquí Jesús hace la declaración radical de que esa conexión no es una escalera, es una persona, y es Él. Esa es la respuesta que entrega Jesús a Natanael. Él es ese camino donde podemos subir y descender, donde puedes volver a tener una relación íntima con Dios y entonces disfrutarlo. Está el cielo, está la tierra, en medio hay una escalera, y entonces el Señor le dice a Natanael, Natanael, ese soy yo. ¿Por qué? Porque 3 años más tarde, entre el cielo y la tierra, se va a levantar otra estructura de madera, pero no en forma de escalera, sino en forma de cruz, donde yo voy a ser clavado, donde del cielo va a descender, pero no bendiciones, sino juicio e ira, que es lo que tú y yo merecemos, pero en vez de caer sobre nosotros, caerá sobre nuestro Salvador, que estará puesto ahí en nuestro lugar. Y entonces, gracias a lo que Él hará en ese momento de cargar con nuestra condenación y con nuestro pecado, nosotros entonces podremos tener acceso nuevamente a la presencia de Dios y volver a conectarnos con aquello para lo que fuimos originalmente diseñados. Ese es el mensaje que Jesús viene a ofrecer. Eso es lo que vienen y ven cada uno de estos que tienen un encuentro personal con Él. Ese es el mensaje que sigue estando vigente también hasta nosotros y que llega hasta el día de hoy a través de las Escrituras. Hay un problema, hay una necesidad. Esa necesidad puede expresarse de tantas maneras, pero se resume finalmente en que estamos separados de Dios, esclavizados por nuestra condición pecaminosa y necesitados de un Salvador, destinados a una condenación que es estar eternamente alejados de Dios. Pero hay alguien que ha venido para solucionar ese problema, que ha venido para volver a unir el cielo y la tierra. Hay alguien que ha decidido tomar tu lugar, sufrir tu condena para poder ofrecerte salvación. Y entonces, al igual que Natanael y estas otras personas que tuvieron un encuentro con Jesús, la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con esta noticia, con este mensaje? ¿Vas a ir, vas a ver, o simplemente lo vas a descartar como algo retrógrado, poco importante y del lado incorrecto de la historia? Esa es la decisión que le queda para que tú la tomes ahora a continuación. Nuestra esperanza, nuestra oración es que puedas tomar una decisión que sea una respuesta a ver a Cristo, tomarte el tiempo, considerar lo que la Biblia dice acerca de Él. Quizás en algún momento pueda ser algún tipo de lógica y te des cuenta de que realmente resuena más de lo que pensabas a primera vista, y puedas darte cuenta también de la necesidad que tienes de un Salvador y aceptar a Cristo como tu Salvador también.
Que el Señor te ayude, que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder estar en tu presencia en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque tú te has encontrado con nosotros, gracias porque podemos venir y ver, gracias porque tú eres suficiente, porque cuando tu Hijo se muestra, entonces nos damos cuenta de eh, la profundidad que hay en tu eh, obra, en tu persona, en tu eh, belleza, en tus atributos. Gracias porque podemos tener comunión contigo. Gracias porque esto es para lo que fuimos diseñados y porque podemos ahora también estar junto a ti. Gracias por todo esto. Pensamos en aquellos que aún no han aceptado a tu Hijo como su Salvador. Rogamos para que tú obres también en sus vidas. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.